Continuando con el capítulo del estado gaseoso, hoy analizaremos a las variables de estado. En el siguiente esquema tenemos un recipiente de volumen variable. Tenemos un medidor de la temperatura. Tenemos un medidor de la presión. Y podemos introducir a este recipiente o el gas A o el gas B. Entonces lo que vamos a hacer en un primer lugar es introducir cierta cantidad de gas y veremos qué ocurre. Entonces encendemos y hemos proporcionado al sistema cierta cantidad de gas. Aquí están las moléculas de nuestro gas, que como habíamos hablado anteriormente tienen el principal movimiento es el traslacional en estas moléculas y con un movimiento caótico, ¿no? Recordemos que el término gas proviene del nombre caos. Entonces se tiene el recipiente y en este momento ya hemos empezado a analizar la primera variable, que es la cantidad de sustancia, es decir, los moles del gas. Ahora bien, ¿qué ocurre si nosotros cambiamos una siguiente variable? En este caso vamos a cambiar el volumen en el recipiente. Hemos incrementado el volumen del recipiente. La siguiente variable es el volumen que vamos a analizar. Y si ustedes han observado acá, la presión ha disminuido. Vamos a volver a disminuir. Se observa que la presión ha cambiado. Entonces hasta ahora hemos analizado tres variables: los moles, el volumen y la presión en los gases. La cuarta variable a analizar es la temperatura del sistema a la cual se encuentra nuestro gas. Vamos a observar, si incrementamos la temperatura del sistema, observarán que la velocidad de las moléculas se ha incrementado debido al incremento de la temperatura, esto ocasionado por la mayor cantidad de calor que se ha proporcionado al sistema, ¿no? Entonces acá podemos observar la interacción de las cuatro variables de estado que definen al estado gaseoso: el número de moles, la presión, el volumen y la temperatura. Entonces, estas cuatro variables de estado son las propiedades macroscópicas que nos van a poder, que nos permiten definir al estado gaseoso. Entonces, las variables de estado son las propiedades macroscópicas que nos van a permitir definir el estado gaseoso. En resumen, tenemos a la presión, al volumen, temperatura y al número de moles. Vamos a ir entonces estudiando a cada una de estas variables. Empecemos con el volumen. Recordemos que en capítulos anteriores hemos analizado o hemos definido el volumen, que simplemente es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo, ¿no? Pero tenemos una característica en los gases, que el volumen que ocupan o los gases ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene, ¿no? No tienen un volumen propio o definido, ¿no? Entonces tenemos como ejemplo acá un émbolo similar al que hemos visto anteriormente, en el cual se tiene cierta cantidad de moléculas, en este caso de oxígeno gaseoso. Si observamos esta gráfica, vamos a encontrar o le vamos a dar un valor, por ejemplo, de 1 litro.
volumen inicial entonces que está ocupando este oxígeno gaseoso es de 1 litro. Al ser este un émbolo de volumen variable, podemos observar, o le vamos a dar un valor de 1,5, que sería el volumen del émbolo que está vacío, haciendo un total, un volumen total de 2,5, ¿verdad? Entonces el volumen del oxígeno inicial solamente sería de 1 litro, porque está ocupando solamente esa parte del recipiente. Ahora bien, si nosotros incrementamos el volumen del recipiente, del émbolo, ¿qué va a ocurrir? Que el gas va a tratar de ocupar todo el volumen del recipiente que lo contiene. Ahí tenemos a nuestro gas oxígeno. Entonces observaremos que el gas ocupará todo el recipiente que lo contiene, es decir, los 2,5 litros. Entonces, en el estado gaseoso, los gases adoptarán la forma y el volumen del recipiente que los contiene, ¿no? Adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Continuemos con la siguiente variable, es otra propiedad que ya hemos analizado anteriormente, la temperatura. Debemos aclarar que en el estudio de los gases, para resolver los problemas de gases, tenemos que trabajar con temperaturas absolutas, preferentemente en la escala Kelvin. Entonces, si nosotros tenemos problemas en los cuales se nos proporcionan datos en otras escalas, como ser la Celsius, la Fahrenheit, etc., tenemos que transformarlas a la escala Kelvin para que podamos utilizarlas dentro de las ecuaciones que posteriormente vamos a estudiar. Recordemos que también hemos estudiado a los gradientes de temperatura. Las ecuaciones también ya las conocen. Lo propio, tenemos que trabajar siempre en la escala Kelvin para poder resolver los problemas entonces en el estado gaseoso. La siguiente variable, la cantidad de sustancia o los moles de los gases. Entonces la cantidad de sustancia está relacionada con el número de moléculas totales en nuestro sistema. Nosotros vamos a utilizar a los moles entonces en este caso. Y recordemos que el número de moles es simplemente igual a la relación de la masa sobre el peso molecular. Masa sobre el peso molecular de nuestro gas, ¿no? Entonces, otra ecuación que también debemos recordar. La última variable es la presión. Para analizar la presión, les presentamos la siguiente figura. Nosotros observamos aquí a una persona que está tratando de inflar un globo, ¿no? ¿Qué hacemos cuando nosotros inflamos un globo? Lo que estamos haciendo es proporcionarle cierta cantidad de sustancia. Nosotros al inflar un globo le estamos transfiriendo al globo el aire que nosotros aspiramos, ¿no? Aquí tenemos a las moléculas de aire que nosotros introducimos a los globos. Y como habíamos observado anteriormente, estas moléculas no están estáticas, sino que tienen la propiedad de el principal movimiento de traslación, es decir, están viajando caóticamente en todo el recipiente que los contiene, ¿no? Ahí tenemos a las moléculas entonces que deberían estar viajando por todo el recipiente que los contiene. El choque de las moléculas contra las paredes del recipiente es lo que genera la denominada presión en los gases. Vamos a analizar a la presión a nivel microscópico. Si observamos nuevamente el sistema, encontraremos
en este caso inicial, que la presión, por ejemplo, acá es 0 atmósferas a una temperatura determinada, ¿no? Vamos a introducir cierta cantidad de gas a nuestro sistema. Se ha introducido cierta cantidad de gas y si ustedes observan, tenemos ahora una presión de una atmósfera. Entonces, este choque de las moléculas contra las paredes del recipiente que lo contiene está originando la presión del gas. Si incrementamos una mayor cantidad de gas, observaremos que la presión aumenta. Si analizamos a las moléculas, tienen cierta velocidad, y si nosotros hacemos que el volumen disminuya, las moléculas chocarán una mayor cantidad de veces contra el recipiente que lo contiene. Como hay más choques contra las paredes del recipiente que lo contiene, existirá una mayor presión. Entonces, la presión de los gases se origina por el choque de las moléculas contra las paredes del recipiente que los contiene. Y esta presión es homogénea en todas las paredes del recipiente. La presión la vamos a definir como la fuerza por unidad de área. Recordemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración de la gravedad y que la densidad es la masa sobre la relación de la masa sobre el volumen. Realizando los cálculos necesarios o reemplazando ambas expresiones en la ecuación inicial, obtenemos la siguiente expresión. Ahora bien, vamos a analizar a diferentes cuerpos que tienen una altura similar, h. La diferencia de estos dos cuerpos es que el área, en este caso, es aquí tenemos a un cilindro, ¿ya? Y aquí tenemos a un prisma. Ambos cuerpos tienen una altura h y tienen una misma área A. Entonces, si ambos cuerpos tienen la misma altura y la misma área, entonces el volumen de ambos cuerpos es el mismo. Entonces, reemplazando la expresión de volumen es igual a el área por la altura, reemplazando esa expresión acá en la anterior expresión, nosotros podemos simplificar estos dos términos, obteniendo la siguiente expresión, ¿no? La presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura del fluido, que sería la ecuación que vamos a manejar inicialmente, ¿no? Donde nos indican que P es la presión del fluido. Este fluido puede ser un gas o un líquido. Tenemos a la densidad del fluido, a la diferencia de alturas del fluido y a la
aceleración de la gravedad, que lo conocemos, ¿no? Entonces, la primera expresión que vamos a manejar en presiones es esta, ¿no? La presión hidrostática de los fluidos. Ahora bien, ¿qué unidades tiene la presión? La unidad en el sistema internacional es el pascal. Y el pascal se define como la presión que ejerce una fuerza de 1 newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado. Entonces un pascal es igual a 1 newton por metro cuadrado en el sistema internacional. Tenemos también otras unidades que son más comunes con las cuales trabajamos en los problemas que vamos a ir resolviendo, otras unidades más comerciales, ¿no? Aquí se les presenta una variedad de algunas unidades de presión. Una atmósfera, por ejemplo, equivaldrá a 760 milímetros de mercurio, o será igual a 101,325 kilopascales. Una de las unidades comerciales es, por ejemplo, las libras fuerza por pulgada cuadrada, o que son los mismos los PSI. Entonces se recomienda memorizar estas unidades para la resolución de los problemas. Eso es todo en este video. En el siguiente capítulo veremos ya algunos problemas relacionados con presiones.